la guianza divina. Así que le voy a pedir que busque su Biblia en el Salmo 40, versículo 8. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sígame en la lectura. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Que se haga realidad ese versículo. Que se haga realidad ese versículo del Salmo 40. Este salmo titula en esta versión Alabanza por la liberación divina. Yo creo que usted sabe que toda persona que está libre en Cristo puede hacer la voluntad de Dios. Es imposible hacer la voluntad de Dios si nosotros no estamos en Cristo. Porque las cosas de este mundo no nos dejarán disfrutar la voluntad del Señor. El versículo dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha ¿qué? ¿A cuántos aquí les agrada eso? Nos agrada o nos debe de agradar hacer la voluntad de Dios. También nos debe agradar que otros hagan la voluntad del Señor. Amén. La última parte dice, y tu ley está ¿dónde? En medio de mi corazón. O sea, el punto central, el núcleo de nuestro corazón debe ser la palabra de Dios. Porque el texto dice, ¿y tu ley está dónde? Lo más profundo de nosotros debe estar lleno de la palabra de Dios. Cuando lo más profundo de nosotros está lleno de la palabra de Dios, porque la ley es la palabra de Dios, entonces va a ser fácil hacer la voluntad de Dios. Yo en estos días hablaba con alguien y esa persona me decía, pastor, las manifestaciones de todos nosotros dependen de lo que hay dentro de nosotros. La forma en que reaccionamos depende de lo que hay dentro de nosotros. Las decisiones que tomamos y la manera en que las tomamos depende de lo que hay dentro de nosotros. ¿Sí? Y yo dije sí, estoy de acuerdo. Porque lo que está dentro define todo lo que uno hace y es. Y para poder hacer la voluntad de Dios, nuestro ser, lo más profundo de nuestro ser, tiene que estar lleno de la palabra de Dios. ¿Qué llena tu corazón? No responda, solo medita. Es para meditar, para reflexionar hacia nosotros mismos. Porque nadie aquí puede ver dentro de otra persona. Solo usted mismo puede verse hacia usted mismo. Lo que tiene adentro lo puede ver usted. Y muchas veces tenemos cosas adentro y nosotros no nos damos cuenta. Como dijo Job, hazme ver aquellas cosas que me son ocultas, aún a mí mismo, los errores que están dentro de mí. Porque Dios ve todo. Y pidamos al Señor que tome nuestro corazón y que escriba en la tabla de nuestro corazón su palabra. En lo más profundo de nuestra mente su palabra. Para poder hacer la voluntad de Dios y conocerla, tenemos que estar llenos de la palabra del Señor. Recuerda que hay un libro en la Biblia que dice que el pueblo se perdió por falta de ¿qué? De conocimiento.
Veamos otros textos que nos hablan de esto. Romanos capítulo 12, versículo 2. Romanos capítulo 12, en el versículo 2, dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Este versículo hay que entenderlo muy bien, porque muchas veces se ha malentendido. Primero que todo, vemos que el Señor dice: no te adaptes, no te conformes, no te acostumbres al pensamiento del mundo, de este siglo. Porque en el mundo la gente pone por encima de la voluntad de Dios a sus propios proyectos, sus propias decisiones, sus propios conceptos, la forma de ver cada cosa de la vida. Y ven a Dios como una opción que se puede tomar si se quiere. No es así en el Señor. En el Señor su voluntad es una verdad absoluta, incambiable. Que todo aquel que le ha entregado su vida a Cristo tiene que aceptar lo que Dios dice en su palabra, aunque nos cueste un sacrificio. ¿Estamos de acuerdo? No es que si yo quiero, lo acepto. En el Señor yo tengo que aceptar su voluntad. Amén. Ahora Dios quiere lo mejor para nosotros. ¿Cuántos lo creen? Dios nos llama a que seamos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento, de lo que vamos comprendiendo de la palabra. A medida que vas creciendo en Cristo, tienes que ir renovándote. ¿Y qué significa el término renovándose? Significa que aquello se va dejando para colocar principios que rigen nuestra vida nuevos. Los principios que gobernaban nuestra vida cuando no conocíamos la palabra del Señor tienen que ir quedando a un lado. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Si yo hablaba de tal manera porque lo aprendí de mis padres y esa manera no agrada o no es de la voluntad de Dios, ¿qué hay que hacer? Si yo me vestía de tal manera porque lo aprendí de mis amigos y mis padres, pero no es la manera que a Dios le agrada, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Si yo pensaba de tal manera porque lo aprendí de la cultura donde vivía, pero ahora eso estoy en el Señor y esa manera de pensar no está acorde a lo que Dios revela en su palabra, ¿qué hay que hacer? Desecharlo. ¿Cuántos están dispuestos a renovarse? Y habla de que usted y yo tenemos que ir cambiando en el proceso de transformación que el Espíritu y la palabra va haciendo en nosotros. Tenemos que ir cambiando los principios que rigen nuestra vida en todas las áreas. En nuestra familia, en la forma que manejamos el dinero, en la manera que hacemos nuestros negocios, en la manera en que compramos y vendemos, en la manera en que solucionamos los problemas con las demás personas, con los familiares y en la iglesia, en la manera en que actuamos, como vivimos nuestra vida conyugal. En todo usted tiene que revisar que sean principios divinos los que rijan su vida. Si todavía hay pensamientos, filosofías que llegaron con nosotros cuando no éramos creyentes, el texto dice: si no transformaos, sino que por medio de la ¿qué? De vuestro ¿qué? Significa que yo abrí la Biblia y descubrí que tengo que orar. Enseguida quito el principio que traigo del mundo, que me enseña que orar no es cualquier cosa, o que orar es cualquier cosa, o que orar no es necesario, o que orar
Entonces yo tengo que ponerlo a un lado y tomar el principio ¿de dónde? De la palabra. ¿Cuántos están aquí? Y establecerlo en mi corazón, en mi mente. Cada cosa que vamos comprendiendo, porque el texto dice, en vuestro entendimiento, cada cosa que vamos entendiendo que es palabra de Dios, tenemos que aplicarla, vivirla. ¿Estamos de acuerdo? Recuerde que este tema se llama guianza divina. Significa que estamos hablando de que queremos hacer la voluntad de Dios. Y mucha gente aún tiene esta pregunta en su mente: ¿si estoy yo haciendo la voluntad de Dios? ¿Si estoy yo viviendo conforme a la voluntad de Dios? Entonces este tema es muy importante. Amén. Es muy importante. Leamos otro texto. Pero antes de leer ese texto, quiero decir algo más de este versículo. Dice la última parte: para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de quién, agradable y qué. Según ese texto se describe la voluntad de Dios como buena. ¿Cómo qué? Buena. ¿Cómo más se describe allí? Agradable. ¿Agradable para quién? Para Dios, no para nosotros. Y eso hay que tenerlo claro. Porque hay cosas que son la voluntad de Dios que a usted no le van a agradar. Le voy a dar un ejemplo, y lo vivió el mismo Jesús. Cuando Cristo estaba en el huerto del Getsemaní, Él le dice a su Padre: Padre, pase de mí esta copa. La voluntad del Padre era que Cristo el día siguiente muriera en la cruz. Esa era la copa. Y ahora Jesús le está proponiendo a su Padre que se invente otra manera de salvar a la humanidad. Si usted lee el texto en Mateo, encuentra que no hubo respuesta del Padre, porque la voluntad del Padre era entregar a su Hijo. Por eso Juan 3 dice: de tal manera amó el Padre, Dios, al mundo, que ha dado ¿a quién? Su voluntad perfecta era entregar a su Hijo, para que a través del Hijo fuésemos salvos. Pero el Hijo en su naturaleza humana, porque recuerde que Jesús es Dios, pero también es hombre. Jesús dijo: pase de mí esta copa. Retó la voluntad de su Padre. El Padre no le responde, pero Jesús se humilla y acepta la voluntad de su Padre y dice: pero no se haga ¿qué? Sino que la tuya. Y ahí por eso es que Hebreo dice que aprendió la obediencia, que Jesús aprendió la obediencia. Y creo que es Efesios o Filipenses, no recuerdo bien, que dice que se humilló hasta lo sumo. Se humilló y aceptó la voluntad de su Padre, que no era muy agradable para él. Y hay personas que dicen: no, si algo es la voluntad de Dios, tienes que sentirte bien. Párela un momento. No siempre la voluntad de Dios es agradable para nosotros. Es agradable para Él. ¿Me está escuchando? Porque hay cosas que Dios nos pide en la palabra que nos retan a dejar conceptos que traemos del mundo que no queremos dejar. Muchas veces luchamos con nuestros mismos deseos, con nuestras mismas pasiones, con nuestros mismos gustos. Porque algo me gusta y a Dios no le gusta. Y no queremos dejarlo. ¿Estamos de acuerdo? Y no queremos, y damos vuelta y damos vuelta como la gallina en la basura. ¿Verdad? Si hay alguien aquí que ha criado gallinas, sabe que las gallinas muchas veces dan vuelta en la basura y buscan. Y si ven una piedra de color de un maíz, se la tragan. Y esa piedra los mata.
los hace morir. Que no nos pase como la gallina. Nosotros no estamos llamados a ser gallina. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ovejas de Dios somos. Como las águilas somos. ¿Cuántos lo creen? Y a su nombre. Así que quede claro esto. Que la voluntad de Dios es agradable, pero para Dios. Algunas veces para nosotros, otras veces solo para Dios, porque a Dios nos va a pedir cosas que nos va a doler. ¿O recuerda usted el caso de Abraham? Cuando la voluntad de Dios con Abraham era que Abraham le sacrificase su propio hijo. Dígame usted si es muy agradable para nosotros que Dios nos diga: quiero que me entregues a tu hijo, que lo sacrifique. Dígame usted si es muy agradable sufrir todo lo que sufrió José en el libro de Génesis, sabiendo Dios mismo que era su propia voluntad. Y después José lo reconoce y dice: ustedes no tienen la culpa cuando habla con sus hermanos, yo los perdono, porque aquí no me mandaron a ustedes, aquí me trajo el Señor para preservar vidas. ¿Era la voluntad de quién? ¿Sufrió José? Sí. ¿Le dolió a José ese proceso? Sí. Era su voluntad. ¿Estamos de acuerdo? Y empiece a buscarlo en la Biblia. Entonces, aclaro eso porque hay mucha gente que piensa que siempre la voluntad de Dios agradable tiene que ser agradable para ellos. Tiene que hacerlo sentir bien a ellos. No, el único que se va a sentir totalmente bien es Dios. ¿Estamos de acuerdo? Porque es que a Él es que le vamos a agradar. ¿Cuántos lo creen? Y dice perfecta. Claro, porque Dios no se equivoca. Dígale que está a su lado: Dios sabe lo que tú necesitas. Dios conoce lo que realmente se ajusta a cada uno de nosotros. ¿Cuántos lo creen? Por eso es perfecta. ¿Usted lo cree? Y en todo lo que el Hijo de Dios hace, tiene que buscar la voluntad de Dios, no lo que uno quiere. Antes de hacer algo, pregúntate: ¿es la voluntad de Dios? ¿Estamos de acuerdo? ¿Es la voluntad de Dios? Muchos de nosotros cometemos el grave error de poner el 100% o el 90% o el 80% de la voz de la voluntad de Dios en un sueño o en una profecía y no en la Biblia. ¿De qué tiene que estar lleno el corazón? ¿Cuál debe ser el núcleo del corazón del creyente? Ya lo miramos. ¿Cuál? La palabra revelada, la más grande profecía. ¿Estamos aquí? Pero a veces a la Biblia, cuando vamos a buscar la voluntad de Dios, le damos un 10% de importancia. Y a la profecía, al sueño y a la visión, un 90%. Tiene que ser al revés. Inclusive si tienes un sueño y una profecía, tú tienes que llevarla a la Biblia. Si no se ajusta a lo que Dios revela en la palabra, no le prestes atención. No sé si estamos de acuerdo. No le prestes atención porque o fueron cosas de nuestro propio corazón, o fueron llenuras de frijoles, o fueron cosas de Satanás. ¿Me está escuchando? Porque el diablo sabe que si te saca de la voluntad de Dios a través de un engaño, te logró dañar, te destruye. Entonces usted tiene que ser prudente. ¿Estamos aquí? Y llevar todo aquí. La Biblia dice que hay que juzgar la profecía. Léanlo en 1 Corintios capítulo 14, donde habla del hablar en lenguas. La profecía hay que juzgarla.
Y si al profeta no le gusta, al que le cuenta el sueño, la visión, la revelación, la profecía, si al profeta no le gusta que usted lo haga, aún con más razón descarte esa profecía. Porque él no tiene por qué enojarse si usted le dice, bueno, yo voy a tomar ese sueño que me contaste, yo lo voy a tomar, pero déjame y yo lo llevo a la Biblia. Y si usted no sabe hacerlo, venga donde su pastor, que para eso colocó Dios un pastor. Y si es de esos profetas que le dice, te voy a decir esto que viene de parte de Dios, pero no le digas al pastor, abre el ojo con eso. Abre el ojo con eso que no es de Dios. Son cosas de ese profeta. Digan amén. ¿Sí? Porque usted, una persona de Dios no tiene por qué decirle a usted eso. Si es de Dios, no. Estamos aquí. Y entonces usted tiene que traerlo a la palabra. Porque todo ser humano que pisa esta tierra es de carne y hueso. Y por muy ungido que esté, también se equivoca. Se equivocó Samuel cuando iba a ungir a David. ¿Sí o no? Samuel. ¿Sí o no? Y así. Se dio cuenta Pablo que era una mujer endemoniada la que le gritaba en las calles de Filipo, estos hijos de Dios os anuncian el camino de salvación. Y la profecía era una palabra que era de Dios, porque era verdad que Pablo y Silas anunciaban el camino de salvación. Está en Hechos 16. Pero la boca que estaba anunciando eso no era de Dios, era un demonio que estaba en ella. Y Pablo se dio vuelta y reprendió al demonio que estaba diciendo una verdad. ¿Me está escuchando? Entonces con esto hay que tener mucho cuidado que no nos vaya a pasar como a Pedro. Mateo 16 dice que Pedro lo usa el Señor pregunta, bueno, ¿quién dicen ustedes que yo soy? Mateo 16. Y dicen, no, tú eres tal, tú eres fulano, tú eres... Y de repente sale Pedro y dice, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios Altísimo. Y viene Jesús y le dice, Pedro, no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y Pedro se sintió bien, porque todo el mundo cuando Dios lo usa se siente bien, ¿sí o no? A ver, ¿quién no se siente bien aquí cuando Dios lo usa? Ay, yo me siento bien cuando Dios me usa, o usted no. ¿Sí o no? Y como que le hizo daño a Pedro, porque pasaron como 5 o 6 versículos, Mateo 16. Y en otra escena del mismo día, no sé, o por allí cerquita, si fue el día siguiente, no sé, Jesús empieza a anunciar su muerte y a decir, sufriré, me asesinarán, pero al tercer día resucitaré. Y viene Pedro lleno de confianza, porque Jesús había dicho públicamente, no te lo reveló carne ni sangre. Y toma a Jesús de la mano y lo lleva aparte. Y le dice, ¿cómo te va a acontecer tal cosa? Que no te acontezca tal cosa. Eso no es de Dios, ¿cómo así? Que tú te vas a desear la muerte. Estoy usando mis palabras, pero si usted lee el texto va a encontrar lo que dice la Biblia. Amén. Estoy parafraseando allí para hacerme entender. Y viene Jesús y mira, yo me lo imagino mirando fijamente a Pedro, también delante de todo el mundo. Y le dice, Pedro, no le dijo ni Pedro. Le dijo, a ver, los que han leído el texto, ¿cómo fue que le dijo? Apártate de mí, Satanás, me eres tropiezo, pues no pones tu mirada en las cosas del cielo, sino en las cosas de la tierra. Unas horas antes Pedro lo usa el Padre, unas horas después lo usa Satanás. Sacuda al que está a su lado y dígale, Pedro, abre el ojo, no le prestes tu boca al diablo. ¿Cuántos están aquí? Sacúdalo con ganas y dígale, ojo, no le prestes tu boca a Satanás. Y si usted quiere más información de eso, anote Mateo 16 y lea toda la historia en su casa. Por eso el hecho de que Dios en X o Y momento te use, no te puede dar una entera confianza de que siempre estás dando en el blanco. Tienes que tener mucho cuidado con esto.
cuando se habla de decir que algo es la voluntad de Dios, y más a través de esos medios. Aquí está la palabra, la más grande profecía. No la dejes, no la sueltes. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Mira, vamos a leer otro texto en Jeremías 29:11. Jeremías 29:11. Dice la poderosa palabra de Dios: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Yo quiero que diga conmigo esto. Escuche y diga: Dios quiere para mí lo mejor, aunque yo sea un esclavo. Si usted lee Jeremías capítulo 29 atentamente, pero mira el título solamente, usted va a encontrar que se escribe una carta de Jeremías a los que están bajo esclavitud, a aquellas personas que estaban desesperanzadas, en crisis, y que quizás pensaban que por su pecado ya Dios los había desechado por completo, en medio de un castigo que se ganaron. Según históricamente usted estudia la Biblia, se lo ganaron por su desobediencia. Porque los que estaban cautivos lo estaban porque Dios se los había dicho antes, muchos años antes. Les había dicho: permitiré que otros pueblos se los lleven cautivo a causa de su desobediencia. Y Dios lo permitió y estuvieron cautivos 70 años. Y en medio de la cautividad, Dios les da un grito de esperanza. Y les dice: mis pensamientos con ustedes son de paz. Diga conmigo: la voluntad de Dios, aunque ande mal, es que yo esté bien. ¿Cuántos lo creen? Así que si usted anda mal con el Señor porque está luchando con un pecado, sepa que si usted se humilla delante de Dios y se arrepiente de corazón, así el diablo se estrella contra las paredes, Dios lo va a levantar y lo va a bendecir. ¿Usted lo cree? Sí, porque los pensamientos de Dios son de bendición, son de paz. Su voluntad siempre es que su pueblo esté bien. Lastimosamente nosotros somos desobedientes y no veremos esa voluntad de Dios hecha realidad hasta que nos humillemos, si es necesario. Amén. Entonces hoy Dios nos dice: mi voluntad es que usted tenga paz. ¿Cuántos están aquí? ¿Cuántos están aquí? Ahora, ¿cómo nosotros tenemos nuestro corazón dispuesto para aceptar esa voluntad de Dios que es buena? Diga conmigo: es buena, agradable y perfecta. ¿Estamos dispuestos a aceptar esa voluntad de Dios? Buena para todos, agradable para Él y bien realizada, perfecta. Él la hace de tal manera que bendice a todos. Amén. Y uno de los grandes ejemplos de que Dios bendice a todos en medio de su voluntad es la historia de Nínive. La voluntad de Dios era salvar a Nínive desde el principio, pero Jonás no entendía la voluntad de Dios. La voluntad de Jonás era que Dios destruyese ¿a quién? A Nínive. Y también nosotros podríamos un día desear que Dios destruyese a alguien que nos ha hecho mucho daño. Pero nosotros nunca podemos tener un deseo de destrucción, porque no sabemos cuál es la voluntad de Dios. ¿Qué hizo Dios al final del libro de Nínive? Salvó a Nínive y le enseñó a Jonás. O sea, perfeccionó al profeta
y salvó a toda una ciudad. ¿Cuántos dan gracias a Dios por la voluntad de Dios? ¿Estamos dispuestos a aceptar la voluntad de Dios? Tenemos que estar dispuestos. Siempre se hará la voluntad de Dios. Y si usted y yo no queremos aceptarla, nos va a ir mal. ¿Sabe por qué? Porque donde no está o donde no se honra la voluntad de Dios, Dios no está. Y donde Dios no está, el diablo destruye. Y si usted está fuera de la voluntad de Dios, usted va a ser afectado por todo el mal que Satanás haga. Pero si usted está escondido en la voluntad de Dios, Satanás no te podrá tocar. No te podrá tocar. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? Porque estás escondido en la voluntad de Dios. Estás esperando que en tu vida se realice lo que Dios quiere, no lo que tú quieres. Escucha esto. La Biblia nos muestra algunos patrones que dirigen esto de la voluntad de Dios. Cuando hablo de patrones, me refiero a cosas que son comunes, son denominadores comunes en donde está la voluntad de Dios. O sea, tú tienes una relación de noviazgo. Si allí está la voluntad de Dios, estos patrones están. Estás haciendo un negocio o estás trabajando tal cosa. Si allí está la voluntad de Dios, allí están esos patrones. ¿Qué es un patrón? ¿Un qué? Es como algo que rige lo que se hace. Amén. Y que en base a eso, todo lo demás se va realizando. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuáles son esos patrones? El primero está en Primera de Tesalonicenses 4:3. Dice Primera de Tesalonicenses 4:3. Búsquelo, tome nota. Si no tiene Biblia, cómprese una Biblia. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Dice la Biblia, Primera de Tesalonicenses 4:3. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Esto rige toda tu vida sexual, rige tu vida matrimonial, rige tu vida íntima, rige todo lo que eres a nivel familiar, personal. Es un patrón de la voluntad de Dios. En todo lo que haces está la santificación. Amén. Si en algo que estás haciendo con tu vida personal no está la santificación, estás fuera de la voluntad de ¿qué? De Dios. Por eso, si usted no se ha casado, entienda que usted en unión libre no está en santificación. Tiene que casarse. Digan amén. Porque la fornicación que se interpreta también como unión libre, como sexo antes del matrimonio, o cualquier otro desorden que no esté enmarcado en lo que Dios dice acerca de la vida íntima sexual, te saca de la voluntad de Dios. Amén. Si usted no se ha casado, usted tiene que casarse. Y cuidado, va a venir el Señor y se lo va a encontrar a usted viviendo en unión libre. Amén. Así que al menos asústese, porque estar fuera de la voluntad de Dios es estar en riesgo. ¿Alguien está aquí? Así que, si no se ha podido casar, órele al Señor. Haga ayuno, que Dios tome a esa mujer o a ese varón con quien usted vive y lo sacuda desde lo más profundo, que Dios sí puede hacerlo. ¿Cuánto lo cree? Pero póngale ganas, porque usted no puede estar así y estar tranquilo. Y viene a la iglesia y levanta las manos y Señor, estoy en tu gloria, estoy en tu gloria. Viene Cristo y te quedas. ¿Cuántos están aquí? Si se va a asustar, asústese. Si se va a reír, ríase. Pero es la voluntad de Dios que usted viva en santidad. ¿Cuántos lo creen?
¿Cómo está tu cuerpo? ¿Cómo administras tu cuerpo? Ojo con esa idea de que a Dios no le interesa nuestro cuerpo. Sáquese eso de la cabeza, que eso es mentira de Satanás. A Dios sí le interesa cómo usted viste su cuerpo, cómo usted lo guarda. Mire, si le interesa al diablo y pone a los satanistas a vestirse de negro, a ponerse correas de cuero por todos lados con puntillas de plata, si se hacen tatuajes hasta detrás de la oreja, hasta en los talones, porque honran a Satanás. ¿Usted cree que si el diablo pide el cuerpo, mire, Dios pide más? No sé si estamos de acuerdo, pero la Biblia dice que tenemos que presentar nuestros cuerpos, Romanos 12:1, como sacrificio vivo y santo. Allí no dice nuestro corazón, dice nuestros cuerpos. Y si estoy haciendo yo la voluntad de Dios en la manera en que me visto, la forma en que cubro mi cuerpo. ¿Estamos aquí? Y empieza a revisar si hay santidad en todas las áreas de tu vida. En toda la vida sexual. Este patrón rige muchas cosas. ¿Cuál es ese patrón? Santidad, santificación. Diga santificación. Si tengo un novio, tengo una novia, y ahí es una tocadera, y ahí es un manoseo, y hay una cosa y la otra como si ya fueran marido y mujer casados, ahí no hay santificación. Para con esa relación que no es de Dios. Pastor, no es de Dios, porque lo que es de Dios tiene un patrón. ¿Cuál es ese patrón? ¿Qué dice allí? Santificación. O ponle un ultimato a tu pareja y dile, bueno, si realmente esto es de Dios, vamos a hacer las cosas bien. Aguántate. Porque después, si las cosas no se dan, entonces ya el pastel ya está mordido. Sí, y no se dieron las cosas. ¿Cómo quedas tú, mujer? Usted, hombre, ¿cómo queda? Un niño de 15 años. ¿Usted cree que hay santidad en esos caprichos que se forman en ellos, disque enamorados? Ahí no hay santidad. Digan amén los jovencitos. Digan gloria a Dios. No se afanen, que eso es más complicado de lo que uno cree. Cuando yo estaba jovencito, yo pensaba que eso era todo chévere. Ahora tengo 32 años y ya me casé con 4 hijos. Eso es más complicado de lo que ustedes creen. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Suave. Si tiene a alguien jovencito cerquita, hágale así, suave, suave. Santifícate más cada día. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Santifícate. Que si luchas por santidad en todo lo que haces, tu vida está caminando en la voluntad de Dios. En Isaías hay un versículo que dice: el que anda por camino de santidad, por torpe que sea, no se extraviará. Porque la gente que se guarda para Dios, Dios también la guarda. Y va a pisar en falso y Dios le mete la mano para que no se caiga. Porque te guardas para Dios. Vas a cometer un error y de alguna manera Dios te saca del error. Pero si no te guardas, vas a ir de error en error, porque ¿quién te va a cuidar? Estás solo. Estás solo. Es necesario revisar si en mi vida este patrón me rige. Si está en mi vida, entonces estoy dentro de su voluntad. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Segundo, Primera de Tesalonicenses 5:18. Otro patrón. El mismo libro 5:18 dice: dad gracias a Dios en todo,
Porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Digan amén. Una persona agradecida, se puede decir que esta persona está viviendo la voluntad de Dios. Porque en su boca siempre hay acciones de gracia que glorifican al Señor. El corazón agradecido desarrolla la capacidad de honrar a Dios y de hacer la voluntad de Dios en medio de las situaciones más complicadas que se presentan. Pero un corazón que no es agradecido, apenas se sienta mal o que sienta que perdió todo, en vez de agradecer, empieza a hacer y deshacer. Deja las cosas tiradas. No sigo, tanto uno trabaje y vea esto. Tira el liderazgo, tanto problema y tira esto. Este hombre con el que vivo, ¿en qué hora me metí con él? Y lo deja tirado. Esta mujer, estoy cansado, creo que me equivoqué con ella. Y la deja tirada. Pero cuando tú levantas tus manos y dices como Job dijo, Jehová dio, Jehová quitó, sea bendito ¿quién? El nombre de Jehová, diga amén. Es difícil ser agradecido en todo. Es difícil. Pero quien lo hace se guarda para hacer la voluntad de Dios. Y le da temor en medio de esas situaciones adversas decir o hacer cosas que le desagraden al Padre. Sí, te guarda. Y después de que pasa la tormenta, tú abres los ojos y dices, wow, menos mal que me refugié en el Señor y le dé gracias. Porque si yo hubiese hecho lo que pensé o lo que quizás no era lo que debía hacer, ¿cómo estaría? Ahora me estoy dando cuenta de que tenía que seguir con el Señor. Agradecidos en todo. Nosotros hemos tenido momentos como pastores donde hemos querido tirar la toalla, pero después Dios viene y nos lleva esta palabra, nos levanta las manos y dale gracias por todo. Señor, gracias, gracias, gracias. Y como que Dios toma la carga. ¿Cuántos están aquí? Y trae una paz. Y esa paz de Dios, esa confianza en lo que Él puede hacer, empieza a hacer que uno se ubique otra vez. ¿Cuántos creen que vale la pena seguir al Señor? Un corazón agradecido. La acción de gracia es un patrón que rige la vida de los que hacen la voluntad de Dios. Amén. Antes de decir tal cosa, gracias Señor. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Tercer patrón, Primera de Pedro 2:15. Se nos está agotando el tiempo. ¿Seguimos o paramos? Y a su nombre. Primera de Pedro 2:15. Dice, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Tremenda palabra. Tercer patrón, la persona que acepta la voluntad de Dios siempre busca hacer bien a los demás. Hacer bien a los demás. Esto va a regir el corazón de aquel que busca hacer la voluntad de Dios. Hacer bien. Hacer bien. Amén. Hacer bien. El texto dice, claro, la voluntad de Dios
Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, diga conmigo, haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. ¿Cuántas personas que no conocen acerca de la voluntad de Dios tratan de o son usados por el enemigo para dañar al pueblo de Dios? Pero en medio de esas crisis, ¿a qué nos llama el Señor? A hacer bien. Si tu vida es de esas vidas que buscan hacer la voluntad de Dios, este patrón va a regir tu corazón. Siempre vas a buscar el bien del prójimo. Hay otros textos que nos arrojan más luz sobre esto. Por ejemplo, Efesios 6, versículo 6 dice: no sirviendo al ojo como a los que quieren agradar a los hombres, sino como siervo de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. A veces uno dice, pero ¿cómo que yo voy a hacer esto con tal persona? No se lo merece. Pero el Señor nos manda, no, es que no es por agradar a los hombres, es para agradar al Señor. ¿Estamos de acuerdo? Hebreos 13 nos amplía aún más esto y dice, Hebreos 13, en el versículo 20 y 21: y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda buena obra para que hagáis su voluntad. Repito eso, os haga aptos en toda buena obra para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Diga conmigo, diga fuerte: Señor, hazme apto en toda buena obra para hacer tu voluntad. Cuando yo pienso hacer bien al prójimo, recuerden la parábola del buen samaritano. Pasó el sacerdote y vio a quien necesitaba ayuda, y era el sacerdote, pero no hizo la voluntad de Dios. Pasó de largo. Pasó el levita, y era el levita, pero no hizo la buena obra. Pasó el samaritano, y siendo el menos calificado entre los que habían pasado por allí, el samaritano, y ayudó al que estaba allí. Y de ese se agradó el Señor. Amén. Cuarto patrón, Primera de Pedro 4:19. Si usted está tomando nota, porque veo algunos que están tomando nota, escriba Primera de Pedro 4:19. Dice la Biblia: Primera de Pedro 4:19. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomiendan sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Nos repite un poco acerca del tercer patrón cuando dice hagan el bien. Pero nos recalca un cuarto patrón al inicio, donde dice de modo que los que padecen según la voluntad de Dios. Sepa usted que por hacer la voluntad de Dios se padece, se sufre, se llora, se es despreciado, se es criticado, menospreciado, señalado, torturado y aún asesinado muchas veces. La Biblia está llena de hombres que fueron asesinados por hacer la voluntad de Dios, iniciando con Jesús de Nazaret. Asesinados. Por eso tenemos que revisar hasta qué punto padecemos por agradar a Dios. Este patrón rige la vida de los que hacen la voluntad de Dios.
Si tú tienes un evangelio donde nunca padeces nada por agradar a Dios, a mí me preocupa tu evangelio. Alguien dijo, no sé si será cierto, que el árbol que tiene fruto, a ese es que le lanzan piedras, palos para tumbarle los mangos maduros, ¿verdad? Y a veces ni maduros. Entonces, no, yo estoy haciendo la voluntad de... Pero usted quiere una vida sabrosa, usted quiere un evangelio donde nadie te diga nada, donde nadie te haga llorar, donde nadie te haga sentir mal. Y en el momento en que alguien te hace sentir mal, recoges tu maleta y te vas para otra iglesia o no vienes más a la iglesia. ¿Cuántos están aquí? Porque te hicieron sentir mal. Mira, el hombre de Dios, por hacer la voluntad de Dios, tiene que padecer muchas cosas. Muchas cosas tenemos que padecer. Muchas. Y todo el que hace la voluntad de Dios siempre padece. Siempre padece. Último patrón. Primera de Juan 2:17. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 17. ¿Ya lo tienes? Escúchenlo. Dice: y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, ¿qué? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Diga, permanece para siempre. La gente que vive dentro de la voluntad de Dios permanece. Diga, permanece. Este patrón dirige la vida de los que viven conforme a la voluntad de Dios. Llueva, truena, relampaguee, haga calor, si todo el mundo recoge sus maletas y se va, o si todo el mundo llega, o si todo el mundo llora, si todo el mundo ríe, siempre ese que hace la voluntad de Dios está ahí, parado en la brecha. Diga, permanece. El que no hace la voluntad de Dios, así tenga fachada de cristal con diamantes incrustados, sí, así tenga conocimientos profundos de lo que sea, tenga la estatura que tenga, el dinero que tenga, los años que tenga de conocer acerca de Dios, si no hace la voluntad de Dios, esa casa se derrumba, no permanece. Tarde o temprano se va al piso. Y la gente dice, pero tan bien que se veía la hermana, mira cómo Dios lo usaba, cómo predicaba, cómo profetizaba, cómo oraba, cómo ayunaba. Hermano, pero es que si usted ayuna, si usted ora, si usted predica, si usted profetiza, si usted enseña, pero no hace la voluntad de Dios, usted no va a demorar mucho. Usted no va a resistir. ¿No ve que para poder hacer la voluntad de Dios hay que padecer? Y cuando lleguen los ataques y todo lo que usted tenga que padecer, si usted no es genuino, usted no va a soportar, se va a caer. Mire, para hacer esta clase pues, ¿cómo le vamos a llamar estos atriles? Este trabajo en madera, en ebanistería. Los ebanistas toman una masilla y empiezan a cubrir los daños que tiene la madera, los huequitos. Y después lo pintan, ¿verdad? Y la gente lo ve, wow, cómo se ven de bonitos. Pero apenas el tiempo empieza a pasar, 1 año, 2 años, con el trajinar, con el tanto ser usado, ¿verdad? Empiezan a caerse la cera esa que usan, empieza a caerse y queda el hueco. Y la gente dice, ay, tan bonito que se veía.
Como que me metieron gato por liebre cuando lo compré, ¿sí o no? Así es el evangélico, que en la iglesia aparenta que hace la voluntad de Dios, pero con el tiempo va a salir a la luz. ¿Cómo? No permanece. El mundo pasa y su deseo. Construyeron la torre en París. Si no le hacen mantenimiento, se cae. Construyeron las torres gemelas, también se cayeron. Diga, el mundo pasa, pero el que hace la voluntad de Dios, ¿qué? Un patrón importante que rige la vida de los que hacen la voluntad de Dios es que siempre están allí, siempre están firmes, siempre están allí, no tiran la toalla. Y si en un momento tambalean otra vez, y vamos hacia adelante, y vamos hacia adelante, y vamos con el Señor. ¿Usted lo cree? Y no se puede dejar al Señor, no se puede. Y vamos hacia adelante, iglesia. ¿Oh, cuántos creen esta palabra, por favor? Y a su nombre. Un último texto. Tercera de Juan, versículo 2. Dice la Biblia: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad y de cómo andas en la verdad. Las personas que hacen la voluntad de Dios no solo permanecen, sino que van prosperando con una prosperidad genuina, no una prosperidad llena de emociones. Avanzan en el Señor, aunque sus pasos sean pocos, pero son firmes y van avanzando. Póngase de pie, por favor.